convenciones parlamentarias que no están escritas, pero que se respetan. Cuando un presidente de una comisión pide diferir o un cuarto intermedio para ver un tema, eso no se discute, no se debate. Siempre ha sido como una especie de fair play parlamentario. Pero ahora usted abre un debate y como ve que no tiene consenso, ahora no quiere poner al voto la cuestión previa planteada por la congresista Cecilia Chacón. Que se vote, presidenta, que se vote la cuestión previa y que el Parlamento defina fecha y hora en que se vea no solamente este informe, sino todos los informes de las comisiones investigadoras. Eso es lo correcto, señora presidenta. Congresista Velázquez, creo que no me he expresado o no me ha entendido usted bien. Yo no veo la necesidad de votar la cuestión previa porque se va a acceder al pedido del presidente de la Comisión de Fiscalización en verlo el próximo jueves. Entonces, está claro ahora. Siguiente punto. De las comisiones de Constitución y Descentralización, proyectos de ley 1505, 3450 y 3911. Se propone modificar los artículos 32 y 37 de la ley 26.497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, sobre incorporación y actualización de datos en el Documento Nacional de Identidad, DNI, y del artículo 201 de la ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, sobre los efectos del cambio domiciliario en el padrón electoral. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución recaído en los proyectos de ley 1505, 3450 y 3911, por el que se propone modificar la ley 26.497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y la ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, sobre los efectos del cambio domiciliario en el padrón electoral. Respecto a la Comisión de Descentralización, ha emitido un dictamen en mayoría. Vamos a dar el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Constitución, congresista Cristóbal Yates. Señora presidenta, señores congresistas, el presente dictamen con texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 3450 del año 2013-CR, 1505 del año 2012-CR y 3911 del año 2014-CR, presentados por los grupos parlamentarios Perú Posible y Fuerza Popular, a iniciativa de los congresistas Andrade, Bardales y Salgado, respectivamente, propone la ley que modifica los artículos 32 y 37 de la ley 26.497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, sobre incorporación y actualización de datos en el Documento Nacional de Identidad, y del artículo 201 de la ley 26.859, sobre los efectos del cambio domiciliario en el padrón electoral. Fue aprobado por mayoría de miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento en la 9ª sesión ordinaria realizada el día 18 de noviembre de 2014. En la ley 26.497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, no se ha regulado la obligación de mantener actualizada la dirección domiciliaria habitual del titular y comunicar su cambio al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIET. Este vacío legal dificulta las funciones del RENIET, pero a la vez alienta los cambios irregulares de domicilio, especialmente en el caso de los electores golondrinos. Respecto del proyecto 1505 del año 2012-CR, existe opinión desfavorable al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIET. Sobre el proyecto 3450 del año 2013-CR, el RENIET remite opinión favorable. Además, la Comisión de Descentralización ha emitido dictamen por mayoría. Se realizarán las siguientes modificaciones. Se incorpora el literal M, la dirección domiciliaria que corresponde a la residencia habitual del titular en el artículo 32 de la ley 26.497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Se modifica el artículo 37 de la ley 26.497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para incluir la obligación de actualizar datos en el DNI, determinando una multa
del 1% de la unidad impositiva tributaria en caso de incumplimiento. Se modifica el artículo 17 de la Ley 29.824, Ley de Justicia de Paz en relación con las constancias domiciliarias. Se modifica el artículo 1 de la Ley 28.882, Ley de Simplificación de la Certificación Domiciliaria en relación con la declaración jurada del interesado sobre dirección de su domicilio actual. Se modifica el artículo 201 de la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, en relación con los efectos del cambio domiciliario en el padrón electoral para las elecciones regionales y municipales. La coordinación del RENIEC con otras instituciones para la verificación de los datos sobre domicilio y la verificación domiciliaria cuando existen concentraciones excepcionales de habitantes en un mismo domicilio. Teniendo en cuenta los efectos normativos en los lugares que no son centros poblados, los notarios continúan expidiendo certificados de constancia domiciliaria de conformidad con el inciso G del artículo 95 del decreto legislativo 1049 del notariado, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 26 de junio de 2008. Es necesaria la actualización de la dirección del domicilio habitual de los ciudadanos, teniendo en cuenta que es legal, necesario y fundamentalmente único en función del ejercicio de la ciudadanía, de la representación política, de la seguridad ciudadana, de los programas sociales, de las políticas públicas y de una mejor planificación en el proceso de construcción de un Estado democrático, eficiente, moderno y transparente. Las modificaciones propuestas van a tener un impacto positivo en la sociedad y en el sistema electoral. Por lo expuesto, señores congresistas, someto a su consideración el presente dictamen con texto sustitutorio para su debate y aprobación correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Antes de iniciar el debate, se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Continuamos con la sesión. Congresista Manuel Damer, presidente de la Comisión de Descentralización. Señora Presidenta, este proyecto de ley debatido y aprobado inicialmente por la Comisión de Constitución fue visto también en la Comisión de Descentralización. Hay un dictamen, hay un proyecto de ley presentado por un congresista, el congresista Andrade, y estuvo presente el jefe de la RENIEC. Nosotros tenemos un dictamen sustitutorio que lo voy a leer para plantearle al presidente de la Comisión de Constitución que pueda acoger algunos planteamientos que hicimos en esa reunión que nos llevaron a aprobarlo en la Comisión de Descentralización. La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado aprobó en su 7ª sesión ordinaria el dictamen del proyecto de ley 3450, mediante el cual se propone modificar la ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, que está referido a la necesidad de actualizar la dirección domiciliaria del titular como una información obligatoria en el DNI en la orientación de combatir la alteración a la voluntad popular ante el proceso electoral en lo que se conoce como el voto golondrino, que es el traslado interesado de varios cientos de ciudadanos que tienen residencia habitual en otra jurisdicción para que ejerzan el voto en otra jurisdicción con la intención de lograr una mayoría artificial y formal que le dé victoria a una determinada agrupación y candidato. Por lo tanto, ante esta situación, el dictamen propone que todas las personas deben actualizar los cambios de su domicilio en un plazo no mayor de 30 días de producido el cambio, bajo sanción de multa en caso de incumplimiento. Esta propuesta tiene como finalidad que el Documento Nacional de Identidad, DNI, constituya el único documento público oficial que contenga el domicilio real, es decir, el domicilio de la residencia habitual del titular, lo cual permitirá conocer con certeza la residencia actual de las personas para efectos de seguridad jurídica electoral, la eficacia de los procedimientos administrativos, situación que será verificada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Debo decir que esta es una propuesta que trajo también el presidente del organismo respectivo. En esa línea, el dictamen de la comisión que presido también propone la derogación de todas aquellas normas que otorgan atribuciones a varias instituciones para expedir certificados domiciliarios, puesto que al establecerse como obligatorio el domicilio actual en el DNI y siendo el RENIEC la entidad competente que lo expide y que además verificará el domicilio de las personas,
carece de sentido que otras instituciones otorguen la certificación domiciliaria, que ha sido precisamente la fuente de las irregularidades en los procesos electorales en esto que se llama el voto golondrino. Además, el dictamen incorpora la propuesta que formuló el jefe del RENIEC en su presentación ante el Pleno de la Comisión, en el sentido que la dirección domiciliaria declarada y consignada en el DNI se presuma como el domicilio del titular para todos los efectos legales. Por ello, también se propone la derogación de las siguientes leyes. Ley 27839, ley que establece la atribución de expedir certificaciones domiciliarias a los notarios públicos. Ley 28862, ley que elimina la atribución de la Policía Nacional del Perú a expedir certificados domiciliarios, que en los artículos 2 y 3 le otorgó atribuciones a los gobiernos locales, notarios públicos y jueces de paz de expedir los certificados de constatación domiciliaria. Y del artículo 2 de la Ley 28882, ley de la simplificación de la certificación domiciliaria, referida a la certificación optativa. Con estas modificaciones se busca eliminar la atribución que tienen actualmente los notarios, los jueces de paz y los gobiernos locales de expedir certificados domiciliarios, en razón que será el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la entidad que verificará los domicilios declarados que sean ciertos y será la única entidad que tendrá a su cargo esta función. De otro lado, se está modificando el artículo 1 de la Ley 28882 para precisar que las declaraciones juradas que presenten los administrados conforme a la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, consignen el mismo domicilio declarado ante el RENIEC, de manera que se cumpla el objetivo, que sea el documento nacional de identidad el que contenga el domicilio actual de las personas. También se propone modificar el artículo 1 de la Ley 27764, ley que permite la inscripción de nuevos ciudadanos durante procesos electorales, referido al cierre del padrón electoral, ampliándolo de 120 a 180 días, con la finalidad de que el sistema electoral realice una adecuada fiscalización de los nuevos electores. Seguidamente, paso a exponer las diferencias entre las fórmulas legales de ambas comisiones, así como las propuestas correspondientes, a fin que la presidencia de la Comisión de Constitución considere su inclusión en la fórmula legal a votarse. Diferencia primera. Ambas comisiones proponen modificar el artículo 32 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ley 26497, pero a diferencia de la propuesta hecha por la Comisión de Descentralización, la Comisión de Constitución establece que de manera excepcional el domicilio habitual podrá ser aquel en el que el empleador otorgue como casa habitación al trabajador, a lo cual considera que esta excepcionalidad puede contribuir a generar posibles irregularidades en la elaboración del padrón electoral. Diferencia 2. Ambas comisiones proponen modificar el artículo 37 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ley 26497, pero difiere de lo propuesto por la Comisión de Constitución, en tanto que la Comisión de Descentralización propone una multa del 5% de una UIT, a diferencia del 1% de multa de la UIT que propone la Comisión de Constitución para aquellos que no actualicen el domicilio. Sobre el mismo artículo, la Comisión de Descentralización, conforme a lo propuesto por RENIEC, considera importante establecer que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil realice acciones permanentes de verificación del domicilio declarado. Asimismo, que el RENIEC implemente gradual y progresivamente un sistema de georreferenciación sobre el dato del domicilio en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales. Sobre esto se explicó largamente que habían todas las tecnologías actuales para poder tener ese banco de datos central en la RENIEC y seguir así la georreferenciación de ubicación de cada uno de los domicilios naturales de las personas. Además, que anote en el referido registro todas las observaciones que resulten de la verificación que realice y se incluyan estas en la consulta en línea que implemente el RENIEC. Esta es la diferencia segunda. La diferencia tercera. Ambas comisiones proponen modificar el artículo 1 de la Ley 28882, Ley de Simplificación de la Certificación Domiciliaria, en tanto que todo funcionario debe recibir de manera obligatoria todas las declaraciones juradas de domicilio, estableciéndose una infracción administrativa en caso de incumple. Sin embargo, nuestra propuesta de la Comisión de Descentralización establece una salvedad en cuanto al funcionario que no reciba las declaraciones juradas de domicilio, siendo este el caso en el que el domicilio consignado en la declaración jurada presentada por el declarante sea distinto al de su documento nacional de identidad. Por otro lado, además de estas diferencias, considero pertinente sugerir a la Presidencia de Constitución
se realicen algunos agregados propuestos en el dictamen de la Comisión de Descentralización y consensuados con el RENIEC, referidos a establecer el plazo de 180 días para el cierre del padrón electoral, precisando que este es de aplicación para las elecciones nacionales, regionales y municipales, para lo cual se modifica la ley que permite la inscripción de nuevos ciudadanos, Ley 27764. Finalmente, otra propuesta del dictamen de la Comisión de Descentralización es que el RENIEC implemente un servicio web que permita actualizar el domicilio por Internet y se disponga que el RENIEC dicte en un plazo de 60 días calendario posterior a la vigencia de la norma las disposiciones necesarias para su aplicación. Por lo expuesto, y saludando y agradeciendo el importante aporte que hizo el congresista Andrade, autor de la iniciativa y que estuvo en el debate, y todos los miembros de la comisión, pido al presidente de la Comisión de Constitución a fin que acepte lo propuesto y solicito a la Presentación Nacional su apoyo para poder integrar estas propuestas que hacemos a la Comisión de Constitución y tener un dictamen que sea aprobado por unanimidad por el Pleno. Habiendo concluido el informe del presidente de la Comisión de Descentralización, tiene la palabra el congresista Octavio Salazar. Audio para el congresista Octavio. Un segundo, congresista. ¿Sí? Ya. Muchas gracias señora Presidenta. El saludo cordial a todos y cada uno de los señores congresistas. Hemos visto nosotros a lo largo de la historia de todas las elecciones municipales y regionales como un grupo de vivos trasladan personas mediante sus direcciones o tienen la facilidad de poder tener un sistema de identificación nuevo, en este caso un DNI, y se van a la jurisdicción que ellos requieren y obviamente, como son jurisdicciones pequeñas, con un voto o con un porcentaje importante de votos, dirimen una elección. Entonces, indudablemente a esto hay que ponerle un coto. Esto no puede seguir porque se está torciendo la voluntad popular. Entonces, a estas personas hay que salirles con una norma, y esta norma muy bien el señor exalcalde de Lima, el doctor Carmona, Andrade Carmona, perdón, entonces generó pues una norma que consideramos importante, pero que a la vez también es una realidad. Un año, esto generaría algunos problemas, toda vez que el padrón se cierra 120 días antes. Lo que no tendría el tiempo suficiente para poder fiscalizar todos estos datos que se consignan en los domicilios de los ciudadanos. Entonces, presidente, la idea central es que esto tenga pues 240 días con la finalidad de que se pueda administrativamente el padrón que se consideraría con el registro. Cuando la ley establece es que el padrón se hace sobre la base del registro. El DNI del ciudadano que cambia de domicilio después de dicho plazo tendría un domicilio y un grupo de votación diferente que no corresponde con aquellos que en verdad les toca votar. El problema real es que actualmente RENIEC no cuenta con plazos suficientes para verificar los cambios de domicilio, por eso que se vienen dando estas vulnerabilidades a la ley. Por las razones expuestas, señora Presidenta, considero que la propuesta de 240 días es una propuesta importante, no ir a los 360 porque
como he explicado, generaría problemas pues al momento de poder estar verificando los padrones correspondientes. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Congresista Luz Salgado. Sí, Presidenta, gracias. Yo presenté el proyecto de ley 3911 y ha sido incorporado, lógicamente, a los proyectos del congresista Andrade y otras iniciativas en la Comisión de Constitución. Veo que mi proyecto no llegó a descentralización, no sé por qué, pero ahí, casualmente, tratando de remediar este problema, porque tuvimos la información, trajimos al presidente, al encargado de la RENIEC, nos dieron las explicaciones que por qué ellos no tenían la capacidad para verificar todos los domicilios, lógicamente falta de logística, es imposible con la cantidad de cambios que se dan, sobre todo en vísperas de un proceso electoral. Solamente en el 2014 para las elecciones municipales hubieron 700.000 cambios de domicilio. Esto nos explica las denuncias que han habido en provincias, en distritos, donde la gente era llevada en camiones para cambiar la voluntad popular. Y de estas quejas, todos los que son de provincia, sobre todo, señora Presidenta, han recibido esta información. Entonces, la RENIEC nos dijo, no tengo el tiempo, no tengo la logística y lo que tenemos que hacer es darnos más tiempo y es por eso que se planteó este proyecto de ley de mi iniciativa para darle un año. Sé que han revisado los tiempos y con el congresista Octavio Salazar han visto que serían 240 días, lo cual yo me allano, señora Presidenta, porque de lo que se trata aquí es de que el padrón se cierre en un momento en el que luego la RENIEC pueda echar a operar su maquinaria y ya no haya más cambio de domicilio. O sea, aquellos que están pensando hacer todavía el cambio para ir a apoyar a un determinado distrito o provincia, no van a poder hacerlo porque luego la RENIEC sí va a empezar a buscar los domicilios personalmente y le estamos dando el tiempo, le estamos dando la posibilidad de que tenga un manejo mucho más accesible y lógicamente seguro un año ha sido mucho, pero los 240 días pueden ser fáciles de poder administrar, señora Presidenta, así que yo no tendría ningún problema y me allanaría ya que la RENIEC es la que dice con qué logística cuenta, qué tiempos necesita para poder hacer esta verificación, pero de plano estamos dando un plazo para que se cierre el padrón y no haya más cambio, o sea, la gente se podrá cambiar, pero eso ya no le sirve para el proceso mismo de la votación y podrá verificarlo la RENIEC, señora Presidenta. Gracias. Congresista Javier Velázquez. Presidenta, yo estoy de acuerdo con la propuesta, pero voy a plantear algunas modificaciones. Primero, es que un ciudadano cambie su domicilio dentro del marco de la ley de un lugar a otro. ¿Quién me puede decir que eso está violentando la voluntad popular? Lo que está haciendo ahí, hay un proceso de movilización del ciudadano para votar. ¿Acaso cuando un ciudadano migra de un lugar a otro y hace su cambio domiciliario no lo hace de acuerdo a ley? A ver, explíqueme en qué juzgado, en qué parte del país han sancionado los llamados votos golondrinos. ¿Quién dice eso, que eso afecta a la voluntad popular? Los que hacen esos cambios movilizan la voluntad popular. Y me parece muy bien que esta iniciativa impida que se hagan estas movilizaciones domiciliarias con algunas personas que tienen sustento económico para poder procurarse estos votos. Pero no hablemos de violentar la voluntad popular. Y quiero decir que primero el presidente de la comisión nos explique, Presidenta, acá hay dos dictámenes que están en la agenda que nos han alcanzado contradictorios. Por ejemplo, el dictamen recaído en el proyecto de ley 590-2011 del Jurado Nacional, que modifica las leyes, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley Orgánica de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales. Ahí se plantea, en este dictamen que está en la agenda, que se va a ver, que ya está aprobado en la Comisión de Constitución, ahí se plantea el cierre del padrón electoral 150 días naturales anteriores a la fecha de elección. Pero el dictamen que estamos viendo ahora
plantea algo que es categórico. Fíjense, en la propuesta del artículo 4, hay un parágrafo que dice lo siguiente, dice: para los efectos del proceso de elecciones regionales y municipales, el padrón electoral se elabora en base al domicilio consignado un año antes de la convocatoria, sin considerar los posteriores cambios de domicilio. Si ese padrón que se autoriza que se elabore un año antes, ya habría que ser pitonizo para poder proyectar que en el futuro la supuesta persona que quiere beneficiarse con algunos votos puede hacer cambios domiciliarios cuando no se sabe, no hay convocatoria de elecciones y no se sabe si va a ser inscrito o no. Y lo digo esto, Presidenta, porque me parece bien esta norma, pero me parece inoficioso que en este mismo proyecto se plantee lo siguiente. En el artículo 2 se plantea una modificatoria al artículo 37 de la Ley 26.497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Qué dice? Algo inoficioso, burocrático, que no se va a poder cumplir. ¿Qué dice? La falta de actualización de datos como los cambios de la dirección domiciliaria habitual o del estado civil del titular no genera la invalidez del documento. Hasta ahí está bien. Dele tiempo, dele tiempo. Dice, sino el pago de una multa equivalente al 1% de la unidad impositiva tributaria cobrada coactivamente por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, aplicable a los ciudadanos que no cumplan con actualizar dichos datos en el documento dentro de los 30 días de producidos los cambios referidos. Si la ley está autorizando que un año antes se elabore el padrón electoral y que los cambios sucesivos no tienen efectos electorales y está preservando el hecho de que no hay esta movilidad de la voluntad popular, sucede que un ciudadano se traslada a vivir a Piura para trabajar 6 meses. Si no hace su cambio domiciliario en los 30 días posteriores, le van a imponer una multa. Primero que la RENIEC no va a tener el aparato burocrático para cobrar estas multas, como dice, coactivamente. Y como en el país ya no hay estabilidad laboral, sino movilidad laboral, ¿qué pasa si ese ciudadano al año se cambia a Huancavelica? Tiene nuevamente que entre los 30 días actualizar los datos y no le ponen la multa. Esto es inoficioso, Presidenta. Retirando este artículo, es materialmente imposible que la RENIEC pueda tener un aparato que haga verificaciones domiciliarias. Parecemos jacobinos, hombres virtuosos, que creemos que con esto podemos corregir algo que ya está claramente garantizado con este precepto que se ha establecido, que el padrón electoral se elabora un año antes. De tal manera, Presidenta, que le pediría al colega presidente de la comisión que retire este párrafo. Es inoficioso, es inoficioso. El país vive un proceso de crecimiento, de cambio, de movilidad, especialmente laboral. Condenar a un ciudadano de que cada vez que se cambie entre los 30 días tenga que actualizar sus datos en la red de formar cola. Es cierto que la multa es 36 soles, pero eso no es lo que pesa sobre el ciudadano, sino el trámite burocrático de actualizar datos. Dentro de los 30 días tiene que estar cambiando los datos, si no, le van a imponer una multa y lo persiguen coercitivamente. ¿Para qué se va a poner esta norma, Presidenta, si hay aquí un candado muy bien puesto como es la elaboración del padrón un año antes? Y además la misma norma establece que cualquier cambio que se haga posterior no tiene validez para los efectos electorales. Entonces me parece, Presidenta, que con esta contingencia pido al presidente que retire este artículo. No tiene ningún efecto positivo en lo que se persigue. Y por lo demás, repito, el tema de la verificación domiciliaria, lo único que hace esto es justificar que la burocracia se siga ampliando para hacer verificaciones domiciliarias. Ahora la RENIEC va a actuar como una especie de juez de paz, va a hacer verificaciones domiciliarias. Presidenta, esto y estas multas simbólicas de 36 soles, porque hablan del 1% de la unidad impositiva tributaria, que es 36 o 37 soles, no es lo trascendente, porque hace una excepción solamente a los que acreditan, dice, no pueden pagar la multa a los que acreditan que tienen la condición de pobres. Imagínense, más que los 36 o 37 soles es el costo burocrático, el tiempo que va a perder el ciudadano al tener una norma que pende sobre su cabeza, que cada vez que se cambie de un lugar a otro, dentro de los 30 días, estar actualizando datos y no lo van a perseguir coercitivamente.
Creo, Presidenta, que este artículo está de más, es inoficioso y burocrático y no ayuda en nada a la buena intención y al objetivo muy claro que tiene este proyecto de evitar la movilidad electoral para beneficiar algunas candidaturas, que es cierto que ciudadanos que tienen buenas condiciones económicas promueven este tipo de cambios. Pero repito, hay que ubicar el concepto. Acá no se está violentando la voluntad popular. Aquí lo que se está haciendo es, lo que se hace es promover la movilidad electoral a través de generar una especie, Presidenta, de desigualdad frente a la ley. Aquellos que tienen condiciones económicas promueven este tipo de cambios domiciliarios. Con esta prescripción restringimos al mínimo esta posibilidad. Por eso, repito, Presidenta, le pido al presidente de la comisión que el parágrafo, el párrafo referido, el 37.3, sea retirado y que el Pleno de la Representación pueda revisar el tema de las verificaciones domiciliarias, que en la práctica también resulta inoficiosa por el Registro Nacional de Identificación. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Congresista Melgar. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, solicito la acumulación del proyecto de ley número 3928-2014-CR, ley que modifica el artículo 1 de la ley número 27764, ley que permite la inscripción de nuevos ciudadanos durante los procesos electorales, al proyecto de ley número 3450-2014-CR, objeto del presente debate, por tratar ambos materias similares referidas a la oportunidad del cierre del padrón electoral antes de cada elección, a fin de disminuir el riesgo de fraude electoral que se realiza mediante la modalidad del voto golondrino, como los ocurridos en las últimas elecciones a gobiernos regionales y locales. Cabe precisar, señora Presidenta, que en el dictamen del proyecto de ley aprobado en la Comisión de Constitución se señala en el numeral número 5 de las conclusiones y recomendaciones que mi proyecto de ley puede ser acumulado si así lo solicita el autor, lo cual cumplo con hacerlo en este momento y mediante oficio dirigido al presidente de la comisión. Al respecto, el proyecto de mi autoría propone que el padrón electoral se cierre en la fecha que se publica la convocatoria al respectivo proceso electoral, con lo cual el plazo se amplía en caso de elecciones regionales y municipales a 240 días, plazo que resulta mucho más razonable y a la vez menos discrecional, y se evitaría eventuales confusiones que se puedan generar si se aprueba el texto del nuevo artículo 197-A del dictamen, razón por lo que agradeceré que la comisión recoja esta propuesta, a la vez que se acumula el proyecto de mi autoría. Gracias, Presidenta. Congresista Johnny Lescano. Presidenta, muchas gracias. Este dictamen, al parecer, tiene como objetivo evitar los votos golondrinos. Y creo que ese asunto que se da en pequeñas jurisdicciones, no se da en las grandes ciudades, se da en los pequeños distritos, queda resuelto con un solo artículo de este dictamen. ¿Cuál es? El artículo 201, que es modificado por el artículo 5 de este texto que nos trae la Comisión de Constitución, que dice que un año antes se hace el padrón electoral, se hace la lista de los ciudadanos que tienen que votar en un determinado distrito. Y consecuentemente, los que se hayan cambiado posteriormente ya no podrán votar en otro lugar. Entonces, los votos golondrinos, señora Presidenta, tal como otros colegas ya lo han dicho, se resuelve que con ese solo artículo, un año antes el padrón está cerrado, el padrón electoral, y hasta la lista de quienes tienen que votar en el distrito de Pueblo Libre o en el distrito de San Juan del Lurigancho, y ahí tienen que votar. Y están advertidos que ahí tienen que votar. Cambiarse después del año ya no vale, no podrá utilizarse los votos golondrinos. Entonces yo creo que ese es el artículo clave para resolver el asunto de los votos golondrinos.
Los demás artículos, Presidenta, que congresista Velázquez ha referido de alguna manera, el artículo referente a la obligatoriedad de cambiar a los 30 días el domicilio habitual de una persona es un mandato policíaco que va en contra de la libertad de las personas. Porque yo, por ejemplo, he estado en Puno, Presidenta, varios años con mi domicilio habitual, pero por razones de trabajo también tenía otro domicilio habitual en Lima. En los dos lugares tenía domicilio habitual, porque tenía que estar entre Puno y Lima. ¿Quién me obliga a mí a cambiar mi domicilio de Puno a Lima si en los dos lugares tengo yo domicilio habitual? ¿Quién me obliga? Yo he votado muchos años en Puno, pero también tenía ocupación en Lima como parlamentario que venía para representar a mi región. Entonces eso es decir, oiga señor, usted se tiene que cambiar a los 30 días de domicilio habitual, va contra la decisión y la libertad de una persona. Porque aquí varios ciudadanos, varias personas por diferentes actividades tienen domicilios habituales, no solamente en un lugar, sino en varios lugares. Entonces, Presidenta, decir, oiga, usted tiene que cambiar su domicilio habitual en 30 días, no tiene ningún sentido, porque eso va en contra de la libertad de las personas y de los ciudadanos. Y por lo tanto coincido que ese artículo, además de ser innecesario, es arbitrario. Es arbitrario, Presidente. En tercer lugar, Presidenta, hay un artículo también que es absolutamente innecesario y parece una persecución, que es el tercer párrafo del artículo 5 de esta propuesta legislativa, que dice: el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil solicita a las instituciones públicas los informes y registros que correspondan en coordinación con la Policía, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y las otras entidades con información vinculada al domicilio a efectos de verificar la autenticidad de los datos del consignado. Es una especie de persecución política, persecución electoral, no sé qué tipo de persecución, pero a mí me van a averiguar dónde vivo, si me he cambiado, si es verdad si me he cambiado o no me he cambiado. Ese artículo, Presidenta, tiene que ser desechado. Tiene que ser desechado, porque nadie está en la obligación de ser investigado si el domicilio que yo tengo es un domicilio que tiene que responder pues a lo que verifique el Estado. Entonces, hay varios artículos, Presidenta, que tienen que ser desechados de este dictamen. Basta uno que han puesto del padrón electoral y con eso se resuelve el problema. Ahora, se utiliza, Presidenta, terminología diferente. Se pone en unos artículos domicilio habitual y más adelante en otro artículo dice domicilio actual. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O es el habitual o es el actual? Que no es lo mismo. No es lo mismo. Son dos cosas absolutamente distintas. El domicilio actual puede ser incluso un domicilio temporal, es el domicilio permanente. Entonces, Presidenta, hay que hacer algunas modificaciones a este dictamen, que creo, repito, que solamente un artículo es el más importante y con eso resolvemos el problema al presidente de la Comisión de Constitución estos alcances para que pueda salir una norma que sea coherente y que no se exija al ciudadano que dentro de los 30 días que uno se cambia de domicilio, Presidenta, tenga que hacer los cambios. Si yo no tengo necesidad de hacer dichos cambios, ¿por qué me van a obligar a los 30 días si no me multan? Si no me multan. No, hay que dejar en libertad a las personas, Presidenta, porque creo que son derechos que se tienen que ejercer de manera libre y contundente. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Nicama. Audio para la congresista Nicama. Gracias, Presidenta. Presidenta, lamentablemente yo no conjugo con el planteamiento de los colegas Velázquez Esquén, colega Lescano. No por un capricho, por si acaso, sino porque la estadística no me engaña. Yo siempre me preocupé porque habían candidatos que ganaban
con la estadística, o sea, se hacía un sondeo preliminar a las elecciones, ganaba. Llegaba el momento en las urnas, no ganaba. Y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la intención? Pasaron periodos de elecciones y dije, no, el 2006. Quise descubrir la verdad y me fui a Chincha a hacer prensa. Y le hice seguimiento no político, sino estadístico a esta situación de lo que calibraba el RENIEC, de lo que manejaba el Jurado Electoral Especial en Chincha, el doctor Díaz Bedregal, y llegué a la conclusión que después de hacer un sondeo, porque en realidad tuvo que ir a comprobar, es decir, en Paracas, por ejemplo, él, y está grabado y lo voy a traer la grabación cuando si ustedes quieren ver y comprobar si es cierto, el mismo presidente del jurado dice, acá he comprobado el 62.28% golondrinos comprobados. ¿Por qué? Porque él tuvo que ir allá, porque ya de antemano él estaba prácticamente blindado para no responder a una acción penal porque tenía más de 70 años. Porque si se encontraba que era el gestor del fraude o el que avalaba el fraude electoral, entonces ya con esa edad no, ya no podía ya él estar preso, ¿no? No podía responder ante la ley para que sea sancionado a ese nivel. Entonces, de antemano, él se vio obligado a ir a comprobar los lugares que indicaba, por ejemplo, distrito por distrito. En Paracas empezó. Y en Paracas se encontró el kilómetro 238. No hay ni un alma, ni una piedra, y sin embargo declara la familia tal que vive ahí, en el kilómetro tal de la Panamericana Sur. Ejemplo. Y así fue haciendo un recorrido que lo tuvo que hacer en toda la población de Paracas, porque ya de antemano tenía un antecedente. En ese tiempo, y disculpen que no quiero inmiscuir ahí un partido, no quiero inmiscuir, no creo que sea el partido, pero es la persona. Lamentablemente estaba con Acción Popular en ese tiempo, hablo del 2006. Y el señor Rataje, que era el alcalde, porque era reelegido, pero también a esto se aunan los anteriores partidos que conocen la fórmula de llegar. Y es por eso que siempre estaban, lamentablemente, pues ahorita está preso ese alcalde. Y con esa grabación, la población se ejecutó el fraude electoral, o sea, admitieron. Dele tiempo para culminar. Admitieron las elecciones tal como figuraba en el padrón del RENIEC, con esos golondrinos. Se ejecutaron las elecciones normales, a pesar de que el mismo presidente elevó a Lima esta queja. Lamentablemente no tuvo respuesta. ¿En base a qué? No sé, ¿no? No se sabe, en Paracas. Entonces, esos intereses creados se dieron por resultado que el alcalde se quedó. Pero la población, al ver estas imágenes comprometedoras, hicieron su reclamo popular y anularon las elecciones con esas imágenes y declaraciones del presidente del jurado, el doctor Díaz Bedregal, que en paz descanse ya. Entonces ya queda un antecedente, que el jurado nunca fue limpio y sincero. Entonces, de ello, pues, se tienen que emanar un montón de leyes, por lo cual no da mérito o no da confianza. A mí también me la quisieron hacer, pero lamentablemente, pues, yo tenía pruebas por la cual yo podía anular todas las elecciones. El mío fue el último resultado que se dio porque no querían dar mi resultado. En estadística, pues, nadie me gana, señor. Yo enseño estadística en la universidad. Y los parámetros, los valores, las... Culmine, congresista. Sí, para terminar, la estadística no engaña. Lamentablemente no lo digo yo, lo dicen los números, colegas. Por lo tanto, no brinda confianza los padrones del RENIEC, sabiendo que esta ha sido una fórmula o artificio para llegar a algunos malos alcaldes, o que ya se está parametrando este estilo en políticos de antaño, donde pues ya tienen toda la ventaja ganada y ganan en las urnas. Por lo tanto, se tiene que garantizar las elecciones haciendo al menos una limpieza o tomar medidas para que esto no se vuelva a repetir. Que lo que se está planteando es bien. Ahora buscar el parámetro donde no pueden hacerse los cambios, ya sea un año, ya sean meses, pero se dio y se va a seguir dando. Evitar golondrinos es la solución. Gracias.
Siguiente orador, congresista Andrade. Le pide una interrupción, congresista Andrade, la congresista Luz Salgado. Gracias. Gracias, congresista Andrade. Gracias, presidenta. Sí, viendo que hay una serie de dificultades con las fechas, pero lo real del asunto es que se necesita tiempo para verificar los domicilios y además poner una fecha tope para el cierre del padrón. Con eso vamos a tener oportunidad de verificar. La ley de elecciones en su artículo 3 y de la convocatoria habla y dice que el presidente de la República convoca elecciones municipales con una anticipación no menor de 240 días naturales a la fecha de las elecciones. Entonces, la modificación, le planteo al congresista Yatas, presidente de la comisión, del artículo 201 en la parte pertinente sería: para efectos del proceso de elecciones regionales y municipales, el padrón electoral se cierra en la fecha de la convocatoria a elecciones. Y así nos olvidamos si es 240 o 250 o es 260. O sea, si tenemos más tiempo, en buena hora. Porque la ley le obliga al presidente a que no sea menor de 240 días. Con lo cual estaríamos, digamos, cumpliendo con la solicitud de la RENIEC que necesita este tiempo para hacer la verificación de los domicilios. Lo planteo, señor, para que lo revise y lo puedan analizar. Gracias. Gracias. Gracias, presidenta. El proyecto de ley que propongo no solo es para los votos golondrinos. Aunque les parezca mentiras, el documento nacional de identidad que nosotros manejamos tiene un domicilio referencial. Para la RENIEC no es obligatorio decir nuestro domicilio actual. Y ese es el gran paso que tenemos que dar, que nuestro domicilio sea el que tenemos realmente y que nadie dude de que aquí en el documento de identidad está nuestro domicilio real, donde dormimos, donde habitualmente estamos toda la semana. Es cierto que a veces tenemos que ir a trabajar afuera o no estamos, pero además de eso, lo que estamos introduciendo con estos cambios es temas de modernización de la gestión del Estado que están trabajando en la georreferenciación. ¿Qué significa eso? Que los que viven en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, y que votan ahí, puedan votar cerca de su domicilio, lo más cerca a su domicilio y no que se desplacen por todo el distrito. Eso los que viven en el distrito, pero aquí también se ha mencionado que solo es para los distritos chicos. Para los distritos grandes, por ejemplo, en el caso de Miraflores, hay 66.000 habitantes que viven y votan en Miraflores, pero el día de las elecciones vienen a votar más de 120.000. Eso les dice pues que hay muchos votantes que no son del distrito, pero vienen a votar. Y eso tenemos que también modificarlo y así pasan en muchos distritos del país. Por eso que el cambio y poner la dirección de donde uno vive es importantísimo. También nos va a dar la transparencia que todos queremos, porque el poner un domicilio real, no uno referencial, pues está ayudando a la transparencia. Estamos ayudando también en esta modificación a la ley, a simplificación administrativa, porque hay muchos trámites que ya nadie tiene que pedirnos, así como nadie nos pide una constancia de que yo me llamo Andrade Carmona, porque aquí con mi documento de identidad queda clarísimo que yo soy Andrade Carmona Fernando Juan. Igualito nadie debe dudar de nuestro domicilio porque lo dice en el documento de identidad. En el caso, por ejemplo, nadie quiere, pero si pasara un accidente y ven a la persona herida, lo primero que van a buscar es cómo se llama. Y ya ha pasado muchísimos casos donde el domicilio no es el de la familia, no es el del herido y no sabemos a quién acudir porque no se encuentra un domicilio real. Tiempo adicional. Eso queremos evitar, que sea un tema
para evitar los accidentes. Y cuando hay accidentes, sepamos de quién es la persona accidentada y cuál es el domicilio de la persona. También tenemos para el trámite de los peruanos en el exterior, que constantemente escuchamos que son 2.800.000, 3 millones que viven en el extranjero, pero cuando nos dice la RENIEC cuántos peruanos están registrados en el extranjero, solo tenemos cerca de 840.000 peruanos registrados en el extranjero, que son los únicos reconocidos en los consulados. El resto son peruanos que están con DNI, pero en otros distritos del país. Y para el tema de ubicación tienen que también tener un domicilio real donde se encuentren en cualquier parte del mundo, y también eso contribuiría a la transparencia de las personas. Esto es parte de las reformas electorales también, porque estamos comenzando la reforma con nosotros mismos, dando nuestro verdadero domicilio, y de esa forma estamos contribuyendo a este mejor voto georreferenciado. Se mencionó también que el trámite va a ser muy largo, o va a costar mucho, o van a perder tiempo. Ahora tenemos ya la utilidad de la tecnología, y cuando tenemos tecnología de la información y la RENIEC está modernizándose en ese sentido, nosotros podríamos ya hacer cambios de domicilio vía internet. ¿Qué más simple que eso? ¿Qué mejor trámite que eso? ¿Y qué nos cuestaría a nosotros hacer un simple trámite vía internet para cambiar nuestro domicilio? Esas son las modernidades que tenemos que estar proponiendo para que la facilidad de la RENIEC pueda hacerlo, y de esa forma tener el voto georreferenciado cuando ya demos nuestros verdaderos datos. A nivel de Lima ya hay más de 17 distritos que tienen el voto prácticamente listo, georreferenciado, y el promedio que han sacado es que el habitante tendría que caminar 3,5 cuadras para su centro de votación, máximo 7 cuadras. Esas son las ventajas de la tecnología que también se aplicarían con esta transparencia del domicilio donde uno lo tiene ahora, y de esa forma pues vamos a tener los datos que nosotros queremos. Yo creo pues que con esas sugerencias que ha dado de la congresista Salgado, de que se allanan a la convocatoria de lo que diga el presidente de la República, y esa sería la fecha tope, yo creo que se puede avanzar muchísimo. Solo un par de sugerencias que son muy fáciles de agregar, siguiendo las recomendaciones de la RENIEC. Quiero sugerir que se le faculte expresamente a este organismo a realizar acciones de verificación del domicilio declarado, con la finalidad de que exista una institución que fiscalice la veracidad de lo declarado por los ciudadanos, para lo cual podría utilizar un sistema de georreferenciación como ya lo viene haciendo, y priorizar las verificaciones cuando existan concentraciones excepcionales de habitantes en un mismo domicilio en el porcentaje que ya señala el dictamen. Finalmente, deberían incluirse que las observaciones encontradas en la verificación del domicilio deberán ser anotadas en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales para que puedan ser consultados en línea. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente de la Comisión. Vamos a dar la palabra al congresista Cristóbal Yates. Gracias, presidenta. Solicito un cuarto intermedio para la evaluación que corresponda al presidente. Se abre el cuarto intermedio a pedido del presidente de la Comisión de Constitución. Se pone en conocimiento de la representación nacional que la Junta de Portavoces ha exonerado de la segunda votación el texto sustitutorio aprobado por la Comisión Permanente el 24 de febrero del 2015 respecto de los proyectos de ley 2996, 3029 y otros, ley de oposición al procedimiento de inscripción registral en trámite y cancelación del asiento registrar por suplantación de identidad o falsificación de documentación. Se va a dar cuenta de algunas modificaciones al cuadro de comisiones. Comisión de Ética Parlamentaria y Comisión Permanente. Modificaciones al cuadro de comisiones, a la Comisión de Ética Parlamentaria y a la Comisión Permanente, correspondiente al periodo anual de sesiones 2014-2015. Comisión de Ciencia, ingresa como titular el congresista Cerillo Basalar, Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Comisión de Cultura, sale como titular la congresista Mendoza Frisch, Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio. Ingresa como titular el congresista García Belaunde.
Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio. Comisión de Comercio Exterior. Sale de titular el congresista Cánchez Guzmán. Ingresa como titular el congresista Isla Rojas, Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Comisión de Descentralización. Sale de titular el congresista Cánchez Guzmán. Ingresa como titular el congresista Carrillo Cabero, Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Comisión de Educación. Ingresa como titular el congresista Nayat Kining, Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Comisión de Fiscalización. Sale de titular el congresista Cánchez Guzmán. Ingresa como titular el congresista Aguatas Magluf, Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Sale como titular e ingresa como accesitario el congresista Portugal Catacora, Grupo Parlamentario Unión Regional. Ingresa como titular el congresista Cánchez Guzmán, Grupo Parlamentario Unión Regional. Comisión de Inclusión Social. Sale como accesitario el congresista Tejada Galindo. Ingresan como accesitarios los congresistas Apaza Condori y Zamudio Briceño, Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Comisión de Justicia. Ingresa como titular el congresista Condori Cusi, Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Comisión de Producción. Ingresa como titular el congresista Cánchez Guzmán, Grupo Parlamentario Unión Regional. Comisión de Pueblos Andinos. Sale de titular el congresista Cánchez Guzmán. Sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Cárdenas Cerrón, Grupo Parlamentario Nacionalista.